Shalom. It's okay. Welcome to Beth Ariel Messianic Congregation. It's my prayer that today we will all be blessed as we travel back in time and see. Bienvenidos a Beth Ariel Congregación Mesiánica. Es mi oración que hoy todos seamos bendecidos. Mientras regresamos en el tiempo y vemos todo lo que Yeshua ha hecho por nosotros, todo lo que está haciendo aún ahora. Estoy usando una kipa. Nuestras kipas son usadas por la presencia de Dios o nuestra dependencia en Él. Sin embargo, esto es muy nuevo en la historia. Vino a ser obligatoria por los judíos religiosos alrededor del siglo XV. Y en el tiempo de Jesús, solo por los líderes en la sinagoga usaban una kipa. También estoy usando un talit. Al final de él ven algunas hebrillas colgando, porque todos los judíos en la ley mosaica están obligados a usarlas. Mientras vemos el mandamiento encontrado en el Números 15, en el momento en que Jesús también las usaba, porque el Señor lo pedía en la ley. Podemos ver en Números 15, tiene que tener en estas hebrillas a lo largo de este chal que usan. Ahora toda la vida es usado en blanco, pero al principio era usado en azul. Y el cambiar el tejido en azul era muy caro, por eso ahora usan todos en blanco. Tenemos una demostración de Pascua. Para mí es un tiempo de nostalgia porque me lleva a recordar mi infancia en Casablanca, Marruecos, cuando recuerdo las cenas de Pascua que duraban hasta horas muy tempranas del siguiente día, y experimento que esto era hermoso, pero en este momento quiero decirles que también quiero que ustedes lo gocen. Cada día, cada año, los judíos utilizan este día para reunirse juntos y estar celebrando la Pascua, y tienen cierta manera de hacerlo. Esto va al tiempo de Jesús, que trasciende tiempo y distancias. Por ejemplo, los judíos sefardíes, los judíos que vienen de países de españoles y árabes, son los o Ashkenazi, también tiene la misma manera como recuerdan esta historia de Pascua, así como fue celebrada en los últimos 2000 años, antes de la destrucción del templo en el año 17. Como un judío sefardí que soy, fui invitado a la casa de mi esposa, que es una Ashkenazi. Estaba sorprendido de la manera como esta festividad era muy parecida como la hacíamos en mi casa, de acuerdo a las oraciones, las melodías, eran las mismas, e indicaba que lo mismo del origen de Pascua estaba regresando al tiempo de Jesús, que era 200 años antes de la destrucción del templo. Pero para el creyente en las Escrituras, la Pascua, el plato de Passover de Pascua que se llama Seder, era de esta manera que tiene el mismo orden. Los mismos artículos que estamos teniendo en el plato que será repartido entre ustedes tienen el mismo orden, como la ley rabínica estaba indicada. La última cena del judío, de nuestro Mesías judío, era lo mismo que él hizo, y todo está muy conectado con la Pascua, el sacrificio del Señor y la Pascua de los judíos. La Pascua estaba instituida en el nacimiento de la nación. Es importante que lo veamos en nuestras Biblias, y es mencionada en nuestro Antiguo Testamento
muchas veces y más de 20 veces en el Nuevo Testamento, porque se recuerda la historia de Israel como una nación y la primera festividad en el calendario judío, esta es la que representa el nuevo año bíblico y es bueno decir para cada uno de nosotros feliz año nuevo, porque empezamos el año nuevo bíblico y hoy redescubrimos algunos elementos perdidos en el judaísmo, como el cordero que protegió a los judíos. ¿Y qué es lo que los profetas dicen acerca del cordero y cómo los profetas hablan de esto? En cuanto a la iglesia, el Passover, la Pascua es muy fuerte. Es una de las ordenanzas que se dio a la iglesia, que es la comunión o partir el pan. Esto es lo que se hacía en la cena de Passover. En 1 de Corintios 11:24 dice, toman y beban, este es mi cuerpo y mi sangre que será entregada por ustedes. Este es la comunión que recordamos en la Pascua. Estudiando la Pascua podremos encontrar la luz en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Primero, cuando Juan el Bautista vio a Jesús que se aproximaba, decía, contemplemos el Cordero de Dios, quien viene a quitar el pecado del mundo. Esto fue, Juan era de una tribu de levitas, de la tribu judía que descuidaba el templo en los sacrificios. Aquí John no se refería a los muchos corderos que eran sacrificados diariamente en el templo, pero se refería al único, el cordero pascual, el asociado con el Mesías, su sacrificio pascual. Y está ofrecido también en Pascua. Otro pasaje era con un hombre que se llamaba Pablo. En 1 de Corintios 5:7, de hecho, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado para nosotros. Como Juan el Bautista, él identificó al Mesías con el Cordero Pascual. Así, la Pascua alcanza la profundidad en la fe del creyente, porque es el elemento mayor de la fundación de nuestra salvación, mientras se refiere al Cordero Pascual, que es el Mesías. Está protegiendo como el cordero que protegió a los judíos cuando en Egipto pasó y daba muerte a cada uno de los recién nacidos en estas casas. Es tan importante y la eterna consecuencia que no solo escrito sobre en todas las páginas de las escrituras hebreas, es un cristal claro que marca mucho la historia. Veamos esta poderosa historia de redención. Lo que pasó es grabado para nosotros en Génesis capítulo 3. Es como el pecado entró al hombre y aquí empieza la historia de redención. Dios ha previamente decretado que si Adán y Eva pecaban, tenían que morir. Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los mató, pero inmediatamente proveyó una cubierta para ellos, así que ellos no morirían eternamente. ¿Cuál fue la primera cosa que Dios hizo? Leamos Génesis 3:21. Además, para Adán y su esposa, el Señor Dios proveyó túnicas de piel y los vistió. Esta fue el primer acto de redención que encontramos en las Escrituras. Dios los cubrió con unas pieles de animales. Esta fue la primera muerte que encontramos en la Biblia. Era la sustitución en lugar de la muerte de Adán y Eva. Un animal fue muerto para temporalmente cubrir a Adán y a Eva. Esto sienta un gran precedente en la Biblia, una verdad que decía que las consecuencias del pecado es la muerte y que el pago tenía que ser hecho por el pecado. Y este animal representa una clase de sacrificio final que fue hecho por el Mesías que iba a venir. Y a fin de que Adán y Eva entendieran la acción de Dios para ellos, Dios, solo antes del sacrificio del animal, Dios dio una promesa a Adán y Eva, una promesa a nosotros, bien conocida
conocida hoy, una promesa que nosotros tenemos que ver. Otro precedente que a través de la Biblia, esta promesa que está a través de Génesis 3:15, en donde dice, y yo pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su semilla y su semilla. Él lastimará tu cabeza y tú aplastarás, él aplastará su cabeza y tú lastimarás su talón. Esta habla de qué, de la semilla de la mujer. ¿Por qué de la semilla de la mujer? Estas palabras nos llevan justo a nuestro Mesías judío, justo a Yeshua. Los récords genealógicos de las Escrituras siguen la línea masculina. ¿Quién era la mujer? ¿De dónde descendía esta mujer en Génesis 15? En Isaías encontramos más pistas acerca de la identidad de Dios, hombre, Mesías de esperanza. En Isaías 7:14 dice, por lo tanto, el Señor asimismo te dará un signo. Contemplemos, la Virgen concebirá y tendrá un hijo y lo llamará Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Nacerá de una mujer, esta es la mujer, pero ¿quién era ella y cuál es su nombre? 750 años más tarde, su identidad es revelada. Su nombre es Miriam, la conocemos como María, una joven muchachita judía escogida para llevar al Mesías, encontrada en el Evangelio del doctor judío Lucas 1:35. Ahí el ángel Gabriel, él mismo habló a Daniel y le dijo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del más alto estará sobrepuesto en su sombra sobre ti. Por lo tanto, además, el Santo será nacido y será llamado el Hijo de Dios. Este es nuestro Mesías, Yeshua. Dios estuvo personalmente involucrado en la salvación del hombre, plantando su semilla y siendo la semilla a sí misma. Esto nos guía a la salvación. Pero Dios fue más lejos en sus deseos para todos, por todas las naciones, para venir y ver que Yeshua es nuestro Mesías. En el momento en que Jesús estuvo en la cruz, en el Tab, Dios movió el cielo y la tierra para la gente que viniera a creer en Él. Y esta información viene desde el libro más santo que todos rechazaron. El Talmud también lo hizo a sí mismo. Primero sabemos por el Evangelio que 3 horas fue muerto. El mediodía estaba completamente todo en oscuridad, y esta es la hora en que el Talmud le pidió a la gente judía que levantaran el hamash, la levadura de las casas, de acuerdo a Éxodo 2:12. En la sección de Pesajim, en el Talmud babilónico, leemos que está prohibido comer pan con levadura desde la 6ª hora y más allá hasta la 14 de Nisan, el día 14 de Nisan. Este fue el mismo día y en el momento cuando Yeshua, nuestro Salvador, estaba en la cruz. El Talmud dice aún que en la tarde de Pesach, de Pascua, ellos colgaron a Jesús el Nazareno. Dios les estaba llamando en este momento, mientras ellos estaban mirando por la levadura en sus casas. De pronto no había más luz porque nuestro Mesías judío estaba tomando todo el hametz, todo el pecado en sí mismo. En este momento, en la salvación, encontramos solamente en Él. En el Talmud dice, nuestros rabáis, Yoma 39, nuestros rabís dijeron, durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, la lotería que se jugó, el templo fue destruido en el 70 antes de Cristo. En ese momento en el que Jesús estuvo en la cruz, hay 3 signos. Ninguna de las cintas que los corderos llevaban, porque liberaban a 2 corderos, fue blanqueada.
Fue solamente esto, en el momento que Jesús moría en la cruz. Hay 3 signos aquí que podemos empezar por las puertas de Jekal, estas puertas del templo. Esta doble puerta era enorme. El Talmud dice que era 20 els de altura, 23 metros, como 6 edificios de 10 pisos. De ancho era como el Talmud de Robín, de 20 metros. Mientras las puertas del templo no podrían abrirse por ellas mismas, solamente se abrieron en el momento en que Yeshua, a las 3 de la tarde, dio su espíritu a nuestro Señor. Cualquiera que si fuera a investigar quién era Yeshua, Dios no va a dejar que su Hijo único muriera en la cruz sin haberlo notado. Hay dos señales más. Las perpetuas luces del templo se apagaron por ellas mismas. Este fue el momento del final del servicio en el templo. Este templo fue destruido también con Jerusalén. Y hablando de las 2 cabras que tenían que ser sacrificadas y que tenía que ser dejada en las afueras, es llamada Azazel. Esa es el sacrificio, la cabrita. Pero le ponían unas cintas, 2 cintas. Una tenía que ser blancas y eran rojas. Por eso aquí recordamos cuando se decía de Jesús, aunque tus pecados sean rojos, carmesí, yo los tornaré en blanco. Fueron 40 años después de la destrucción del templo. Las cintas de este sacrificio que hicieron, que llevaban el cabrito que estaba en el desierto, no cambió de color. ¿Por qué? Porque Yeshua era el sacrificio. 40 años antes que fuera destruido el templo en Jerusalén. Esto está moviendo el cielo y la tierra para que cualquiera que quiera saber de Jesús, vengan e investiguen de Él. Vamos más profundo a la gran festividad de Pascua y procederemos con la demostración. ¿Qué representa esta festividad? ¿Cuál es el mensaje detrás de Pascua? Antes de la última plaga y antes que los israelitas dejaran Egipto, Dios los dejó tomar un cordero para sacrificarlo y poner su sangre en el dintel de las puertas y en las 2 orillas de las puertas. Lo que es interesante es la manera como Dios les dijo que colocaran la sangre en el dintel y en las 2 orillas de la puerta. Si ustedes dibujan una línea que puede reunir los 3 puntos, tendrán bien marcada un antiguo signo judío. Y sabemos que es una cruz. ¿Qué es lo que hace la cruz antes que fuera ante la Pascua? La gente judía decía que el tiempo era muy familiar con el signo que representaba la salvación a sí misma. Vemos, mientras ellos estaban caminando hacia la tierra prometida, el libro de Números, capítulo 2, nos da la posición y el número de los hombres de cada tribu. Y si los ponen juntos, vemos esta área en el cuadro, en el frente de la tribu de Judá era una cruz en el frente. Por eso la gente judía fue escogida para ser una nación de sacerdotes, para dar la redención a todas las naciones, el mensaje de la redención a todas las naciones. Esta es una cruz, es el signo de la redención para la gente judía. En la destrucción del primer templo, el Señor dijo que fueran en la mitad de la ciudad y pusieran una cruz en la frente del hombre y pusieran una cruz para firmar la abominación
que este hombre estaba sufriendo. La última letra del alfabeto hebreo, escrita en la forma de una cruz, nos recuerda a los israelitas de ese signo que deberían aplicar la sangre en la frente. Y cuando el Mesías murió, fue en la cruz, una cruz que además complementa esta profecía poderosa que encontramos en el Salmo 22:16. Han taladrado mis manos y mis pies. Y aquí nosotros vemos el significado de esta festividad, el Cordero Pascual, cuya sangre fue aplicada en esta manera particular y representa el Mesías, mientras su sangre protegía a los israelitas. Así la sangre del Mesías nos protege hoy. Solo si, claro, nosotros creemos en su nombre y lo aceptamos como Salvador personal. Esta es la Pascua, es lo que nos habla acerca de esto. La Pascua nos habla acerca de la salvación que encontramos en Yeshua, en Jesús. En Isaías 53:7 decía, Él fue oprimido y afligido, aún Él no abrió su boca. Él fue dirigido como un cordero al matadero. Isaías, como Juan el Bautista y como Pablo, entendieron la conexión entre la Pascua, el Cordero Pascual y el Mesías. El nombre hebreo para esta festividad es Pesach. La noche, cuando el ángel de la muerte pasó a través de la tierra de Egipto y vino a la casa, mientras él veía el signo de la sangre sobre la puerta, el dintel de la puerta y las dos puertas, él pasaba sobre la casa y no habría ninguna muerte allí. Esto es lo que recordamos. La palabra inglesa para esto es Passover. ¿Qué quiere decir pasar sobre? Pascua. Encontramos más de estas grandes tesoros que el Señor nos ha dejado en las Escrituras y en la historia. Pronto serán distribuidos entre ustedes un plato con los mismos artículos que estuvieron en la mesa de nuestro Salvador Yeshua, y mientras Él celebraba la Pascua con sus apóstoles. Vamos a empezar con la iluminación de las velas. La Pascua, la cena de Pascua empezaba iluminando las velas. La primera cosa que Dios creó fue la luz. De la misma manera, la luz, este el primer artículo, la Pascua, la noche de Pascua es además en Shabbat, significando que en las casas judías ellos no tendrían ninguna luz, solamente las luces que daba la vela. Así que eso nos recuerda la menorá que era encendida, que Yeshua es la luz del mundo. Por eso Él traería a su Hijo en el mundo. Llamaré a mi esposa Sharon para encender las velas. Amén. Bendito sea Dios, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha santificado por el milagro de Yeshua, nuestro Mesías, que es la luz del mundo. Amén. Gracias, Sharon. El segundo artículo es la Haggadah. Haggadah es un libro que contiene las oraciones y la historia del Éxodo con muchos comentaristas. Este libro se lee durante la noche de Pascua. La lectura de este libro tiene entre 2 a 3 horas mientras es leído por diferentes miembros de la familia. Yo personalmente mantengo grandes y profundas memorias de estas noches de Passover de Pascua en mi niñez. Mi padre tenía la tendencia de leer en 3 diferentes lenguajes, hebreo, español y francés. En lugar de 2 a 3 horas, era de 3 a 4 horas. Mi madre no estaba contenta porque siempre la cena estaba fría y eran siempre los mismos argumentos. Haggadah en hebreo significa, y tú deberás decir a tus hijos en ese día, diciendo que esto es lo que el Señor hizo por mí para que saliera yo de Egipto. Esto es importante. En Éxodo 13:8. Toda palabra que procede de la boca de Dios debe ser leída como ha sido dicha, así como lo leemos en las Escrituras hoy.
en la Mishnah, en la ley oral, que fue compilada en el tercer siglo. Muchas porciones son tomadas de ese tiempo de los macabeos, en el 170 y 150 antes de Cristo. Hoy encontramos más de 1200 diferentes versiones de Haggadah. ¿Por qué 1200 versiones? Porque ha sido hablado a un judío. Así sabemos que cuando dices que estás hablando con tres judíos, con dos judíos tienes tres opiniones. Esta es una manera de decir que siempre hay argumentos entre ellos. Está siempre argumentado en lo que Moisés también hacía. Pero a un lado de estas 1200 versiones también tenemos las versiones mesiánicas. Esta es una correlación con los eventos del Éxodo y aquellos de la Última Cena. Antes que procedamos en los próximos artículos, distribuiremos los platos y le voy a pedir al equipo de música que venga para que a través del alimento de Pascua, porque había muchas canciones que se cantaban y esta es una canción con frecuencia se cantaba, Dayenu. Así que la van a cantar con nosotros. En este momento el equipo de alabanza se está formando y vamos a cantar Dayenu. Y es que aquí damos a entender que lo que Dios hizo, nuestro Señor hizo es suficiente. Dayenu, 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 Dayenu. Only brought us out of Egypt. Dayenu, 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 Dayenu. Dayenu, 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 Dayenu. Tan la hula, tan la nue hatora, tan la nue hatora, Dayenu, 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 Dayenu. Si tu nous savais seulement donner la Torah, seulement donner la Torah, Dayenu, 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 Dayenu. Shenon wakan lakan waku latan lanu Shabbat natan lanu Shabbat Dayenu, 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 Dayenu.
tithe, only given, us the Shabbat, only given us the Shabbat, Dayenu, 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 Dayenu. Natanlanu es Yeshua, Natanlanu es Yeshua, Dayenu, 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 Dayenu. Senten miracle given, only given Yeshua, only given Yeshua, Dayenu, 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 Dayenu. Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Ayenu, Dayenu, 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 Dayenu. Gloria a Dios por nuestro Salvador, por Yeshua HaMashiach, por Yeshua el Mesías. Dayenu. Esta fue la melodía. ¿Todos tienen sus platos? Está bien. Ahora quiero decirles, estamos en algo muy emocionante. Vamos a hacer una relación entre el Nuevo Testamento y los orígenes judíos. Voy a esperar hasta que todos abran sus platillos, porque vienen platillos preparados y están cubiertos con una tapa de plástico. El año próximo será algo diferente. Bueno. Así que en la mesa tenemos siempre un plato especialmente diseñado para este momento. Se llama un plato Seder, que quiere decir orden. En cada una de estas divisiones tenemos un especial tipo de alimentos. Tenemos el huevo rostizado, jaruset, las hierbas amargas, el perejil, el hueso de cordero, y voy a describirles cada uno de ellos. Ahora veamos la bendición del vino, del Kiddush, que significa la santificación a través de la Pascua. Y a través de esta seremos santificados. Durante el alimento de Pascua hay 4 copas de vino. Cada judío tiene que beber 4 copas de Pascua. Si algunos no tienen vino, las sinagogas les da el vino. Hablamos de la primera, la segunda y la tercera. Con la primera copa, Jesús bendijo a todos y nos enseña grandes cosas que veremos pronto. La primera copa es llamada la copa de bendición. Esta copa es celebrada y mencionada en Lucas capítulo 22, que dice: cuando la hora vino, Yeshua se sentó con los 12 apóstoles y les dijo a ellos: he deseado tener esta cena con ustedes, esta cena de Pascua con ustedes antes de que sufra, porque así les digo a ustedes,
no beberé más de esta copa hasta que esté en el reino de los cielos. Por eso les pido que tomen esto y lo dividan entre ustedes. Y les digo que no tomaré el fruto de esta viña hasta que el reino de Dios venga. Entonces, esto se pasó en la primera copa, en el Kiddush. Y esta fue la primera copa que el Señor iba a tomar. Y Él dijo, la próxima vez que vayan a beber el Kiddush será para nosotros, los creyentes, durante la boda, la cena de la boda, que tendremos muy pronto con el Señor. Yeshua estaba anticipando su reunión con nosotros mientras Él preparaba la reunión de la cena que tenemos todos los creyentes. Él está preparando en este momento. Si el creyente ahora quiere encontrar al Señor, el Señor está pensando en este momento, antes de que este creyente pensara, más de lo que el Señor lo pedía. De la segunda copa, él tenía que reclinarse del lado izquierdo de la mesa porque simboliza la libertad de la esclavitud y representa y simboliza la libertad para todos de la olvida de pecado. Tomemos la copa de vino que tenemos en nuestro platillo. Y vamos a santificar la Pascua haciendo la bendición juntos. La voy a hacer en hebreo primero, después la van a decir conmigo, iremos con el francés y además al final en inglés. La Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri gaevefen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri gaevefen. Béni sois-tu, l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, créateur du fruit de la vigne. Bendito seas tú, oh Dios, nuestro Dios, Rey del universo, creador del fruto de la viña. Lejaim. Santificamos esta Pascua. Tomemos ahora. La segunda copa es la copa llamada la copa de la Haggadah. Está recordándonos de volver a decir la historia del Éxodo. Es después de esta copa que la historia del Éxodo es dicha en su completa versión. Esto no está dicho en los evangelios, pero esta es la copa de resurrección. La tercera copa significa la resurrección física de Israel. Está dicha en Lucas capítulo 22, versículo 20. Esta copa es el pacto de mi sangre que haré, que será derramada por ustedes. Esta es la comunión que hacemos en nuestra congregación y esta es la fuerte relación entre Israel y las Escrituras, que hace una conexión entre los creyentes y el reino judío. La cuarta copa de vino es llamada la copa de salvación. Y es el Halel. Y hablan de la salvación cuando fue a través del Mesías. La última sección es que la salvación traería a nuestro Mesías. Y el último pasaje habla de Salmo 1:22, es la piedra que los constructores rechazaron ha sido la piedra angular. Y esto es el Halel, el Salmo 118 que Yeshua cantó con sus apóstoles. Y cuando cantaron, fueron afuera, hacia el monte de los olivos, antes de que Él fuera crucificado, capturado para su crucifixión. Esto es lo que los judíos hacen en la cena pascual, y esto nos hace recordar de lo que Yeshua hizo y nos salva ahora si creemos en su nombre. Pero hay otra copa, una quinta copa. Hay una silla libre en esta mesa con una copa vacía. ¿Qué significa?
Estamos llegando a la ceremonia de Yohat, que literalmente quiere decir y lavarás, porque en este momento es la lavada, el lavarse las manos. Esto fue para remover las impurezas de la gente que tenía en el templo. No hay templo ahora, pero el lavado de las manos es lavarse las manos para removerse del pecado. Y los judíos están haciéndolo ahora que yo creo que lo están haciendo en Israel en este momento, para la próxima construcción del templo, porque es por eso también lo hacen ellos. Esto, en esta ocasión, es importante. En esta ocasión, Jesús estuvo con una tradición judía y en lugar de lavar las manos, no, Él lavó los pies de sus discípulos. Escuchemos estas palabras de Juan 13, 3 a 5. Porque sabe el Señor que le ha dado todas las cosas en sus manos. Y se levantó, tomó una toalla y vació el agua en una pequeña vasija y empezó a lavar los pies de sus apóstoles. Nos da un gran ejemplo del espíritu de servitud. Que todo de servicio, que todos los creyentes tenemos que hacer. Y Él se hincó y lavó cada uno de los pies de los apóstoles. Aquí Él puso en práctica lo que Él decía. Si alguien quiere ser el primero, tiene que ser el último de todos y sirviente de todos, servidor de todos. Y esto precede un importante artículo en la mesa de Pascua, que es el hueso del cordero. Estuvo prohibido el cordero rostizado en esto, porque debería ser del antebrazo del cordero, porque por este simboliza que Dios extendió su brazo y lo sacó así de Egipto. Hay una gran correlación entre el Cordero Pascual y la crucifixión de nuestro Mesías. Recordemos la práctica de esto, que el cordero tenía que ser sacrificado. Del 10 al 14, este cordero tenía que ser probado, sin ninguna mancha que tuviera para poder ser sacrificado. Lo tuvieron en casa por 4 días, del 10 al 14 Nisan, para ver si Él era el cordero bueno para el sacrificio. Jesús estuvo así desde la entrada triunfal hasta la crucifixión. En la entrada fue presentado como rey de los judíos. El propósito era que tenía que ser apartado nuestro Mesías por 4 días para ver que era un cordero sin mancha y fue crucificado. Así que del 10 en Nisan este año hasta el 14, Yeshua fue examinado por las autoridades religiosas y las autoridades judiciales. Fue examinado por los escribas, los herodianos. No pueden encontrar una falta en nuestro Mesías. Yeshua fue calificado para hacer el sacrificio final de Pascua. Él fue sacrificado a 9 de la mañana en el sacrificio. Él fue crucificado a las 9 de la mañana, al mismo tiempo que se llevaba a cabo esta celebración. Y a las 3 de la tarde, el segundo sacrificio fue dado, cuando Él dio su espíritu por nosotros. Por lo tanto, mientras los israelitas estaban muy cuidadosos para que no fuera roto ningún hueso del Cordero Pascual, Juan señala que no hubo ningún hueso de nuestro Mesías que fuera roto por un soldado romano. Podía haber pasado, pero no. Ellos quebraron los otros huesos de los
que fueron crucificados con nuestro Señor, mas no los suyos. La gente estaba acostumbrada a tener 4 días a este cordero para no tenerlo con mancha. Tenían que estar seguros de esto. ¿Y por qué tenía que ser esto con este inocente animal? Los niños lo verían a este corderito y los niños dirían, ¿por qué tiene que ser sacrificado? Cuando vemos esto en la vida de Yeshua, tendremos la misma pregunta y realizaremos que, ¿por qué fue sacrificado nuestro hermoso cordero? Por nuestros pecados. Procedemos en este momento a las aguas amargas, que quiere decir carpas, y diseñamos cualquier clase de vegetal con esto. El apio, que es el silmo de el objeto que ellos metían en la sangre del cordero y la ponían en el dintel de la puerta y en las 2 orillas de estas. Esto significa la sal y agua que vamos a tomar. En ese momento de Jesús, ellos usaban vinagre. En la ceremonia, ellos usaban perejil y lo metían en aguas saladas para esto. Y también esta ceremonia recuerda las lágrimas que ellos tuvieron en ese momento. Ambos elementos son salados. Esta ceremonia se menciona en Mateo 26 y en Marcos 14. Un incidente pasó en esta ceremonia y nos prueba otra vez la gran paciencia y la gracia de Dios para cada hombre. Es dicho que en esta ceremonia anunció a los 12 discípulos que él tenía que ser sacrificado. Alguno de ustedes me va a traicionar. Así leemos de 26 a 2:23 de Mateos. Ahora, mientras estaban comiendo, les digo, seguramente uno de ustedes está por traicionarme. Está excediéndome esto con mucho dolor. Y cada uno de ellos le decía, Señor, ¿soy yo? Y él dijo, aquel que ponga su mano en este plato, será el que me traicionará. En este momento, él estaba sumergiendo este artículo en el agua salada. Y en ese momento, Judas lo metió en la misma copa del Señor. En ese momento, se supo que era Judas Iscariote que iba a traicionar. Él claramente dijo que aquel que remojara ese artículo en el agua de él será aquel que lo iba a traicionar. ¿Por qué no los 11 discípulos se dieron cuenta de lo que iba a pasar? Cada uno de ellos vieron lo que estaba haciendo. Cada uno de ellos le preguntaron, ¿soy yo, Señor? La razón es que por la gracia de Dios eso fue oculto para ellos. No solo porque encontraron que Judas era el que iba a traicionar, la reacción, y en especial la de Pedro, ustedes saben, tenemos que esto podría evitar que Jesús fuera a la cruz. Ellos no tendrían dudas de que deteniendo a Judas que fuera a la cruz, no pudiera haber ido él a la cruz. Esto fue un gran milagro que Dios hizo para que ellos no escucharan de el amor y el amor que encontramos en el Mesías. Saben que por 3 años los discípulos de Jesús en ningún momento se dieron cuenta que Judas Iscariote no era un verdadero creyente, especialmente porque Yeshua dio su amor igualmente a cada uno de ellos. Pero cuando sabemos que Judas Iscariote lo iba a traicionar, él dio todas las oportunidades posibles para él que se arrepintiera hasta el final. Esto es lo que es Yeshua, amor en acción. Esto es lo que encontramos en el Evangelio. Procederemos con la bendición. Tomen el pedazo de apio y vamos a remojarlo en el agua salada. Voy a hacer las oraciones juntos. ¿Están listos? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri ha'adama
Bendito eres tú, oh Señor Dios, Rey del universo, Creador de las frutas de la tierra. Creador de los frutos de la tierra. Ahora pueden hacerlo. Un elemento importante en la observación judía de la Pascua hoy es la ceremonia del Aficomen. ¿Cuál es el significado de la festividad y por qué los judíos lo hacen así cada año? Déjenme decirles cómo esta ceremonia es hecha cada año. 3 masas. Tenemos aquí la bolsa de matzas. Tenemos 3 matzas, que es el pan sin levadura, es el nombre del pan sin levadura, matzah. Tenemos el primero, el segundo y el tercero. En esta ceremonia, el pan matzah, el que está en la mitad, se toma en la mitad de la ceremonia, se parte en 2, está oculto durante el alimento de Pascua y entonces se encuentra por un niño que da como un regalo y toma la tercera copa de vino y se da cada una de las piezas de este pan. Los comentadores judíos dicen que representa a Abraham, Isaac y Jacob, o los levitas, los sacerdotes de Israel. Sin embargo, nadie de estas teorías explica, ninguna de estas teorías explica por qué el mitad de matzah es roto. La verdad es que el moderno judaísmo tiene una difícil explicación a la presencia de estos 3 matzah y por qué la mitad es roto. Veamos lo que la palabra afikomen quiere decir. Esta palabra no es hebrea, es una palabra griega y es instituida nuevamente en esta ceremonia. La palabra afikomen está hecha de 2 palabras, epi y komen. Komen es de la raíz griega komos, que significa una gran festividad. En la era helenística, komos es utilizado para la cena. Y lo que va con esta, notablemente, alegría para aquellos que están cantando. Quiere decir que nos está guiando a la gran festividad. Pero ¿a cuál festividad nos está guiando? Debe ser a la gran festividad que los profetas de las Escrituras sagradas hablan acerca del Mesías cuando regrese. Yeshua asimismo hacía relación con esta festividad cuando después de la distribución del pan, él mencionó y levantó su 4ª copa de vino. Yo no tomaré este fruto de la viña, o sea, el vino, hasta que yo regrese y estemos en mi reino con mi Padre. Esta será tomada hasta que nosotros regresemos con Él. ¿Y por qué 3 matzas? Muchos creen que esta parte de la ceremonia fue instituida por creyentes en Yeshua. A este momento, estos nuevos judíos mesiánicos aún iban a las sinagogas y era una parte del judaísmo quizá que ellos llevaban esta ceremonia y permanecían en ella por la tradición. Si el pan de la mitad es tomado, roto y llevado a la tercera copa, es seguramente para recordar que nuestro Mesías fue crucificado y resucitado en el tercer día. El primer matzah debe haber sido Dios el Padre y el último Dios el Espíritu, el Ruach HaKodesh, como está escrito en Isaías 48:16. Mientras la divina unidad fue comprometida en el momento que el Mesías estaba en la Toab, en la cruz. Vengan cerca de mí, escuchen esto. No he hablado en secreto desde el principio, desde el tiempo que yo he sido. Yo estuve y ahora el Señor Dios y su Espíritu me han enviado. Aquí tenemos al Mesías en conversación con Dios y con el Espíritu Santo. Después del segundo siglo, el Afikomen fue traída en la Edad Media. Por lo tanto, esta es la bendición de los matzahs, donde encontramos el origen de la comunión. Y aquí Pablo dice, tan frecuentemente como hagan esto, recordarán el pan y beban esta copa de vino, proclamaremos la venida del Señor la muerte del Señor y su venida hasta que venga. Encuentro extraordinario que en esta ceremonia que es hecha año tras año en cada
casa judía y no ha notado que es afikomen y nadie sabe explicar qué significa el pan que se rompe en la mitad. Es el sacrificio del Señor que murió en la cruz por nosotros. Tomemos un pedazo de matzah. By the way, why is it unleavened? ¿Por qué es un pan sin As we have levadura? seen, the leaven symbolizes Porque so the la unleavened levadura bread significa symbolizes the pecado. body of the Messiah who was without Así sin. que el pan sin For the levadura making of the matzah, by significa the way, it is símbolo done del under Mesías extraordinary que no rigid tiene pecado. laws. The entire Es process from the una kneading to rígida completion ley. must not take more than 18 minutes. No debe 18 tomar más de high, 18 10 plus 8 minutos. is the number of life. 10 más 8 es el número de vida. Durante este tiempo, la manipulación de esta masa no debe tener fermentación y es agujerada para que el aire salga, escape de la masa. Así es porque veremos muchos hoyitos, orificios en este pan. Y hay líneas en este pan. De hecho, si cada uno de los elementos se pierden, el pan sin levadura, el alineado y los orificios, está descalificado este pan para la Pascua. Porque el matzah debe ser con orificios y con líneas que nos hacen recordar la importancia de los versos mesiánicos concernientes a nuestro Mesías. Como en Zacarías 12:10 dice, entonces ellos mirarán en mí aquel a que ellos taladraron. Sí, porque mientras el Señor regrese, ellos se darán cuenta que el Mesías fue taladrado de manos y pies. En Isaías 53:5 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue lastimado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus latigazos, por cada una de las heridas, hemos sido aliviados. Y este es el pan sin levadura que Pablo instituye en el segundo elemento de la cena del Señor, la cual es partido el pan por sí mismo. De acuerdo con la ley judía, este pan, de acuerdo con la ley de Moisés, los israelitas tenían que deshacerse del pan con levadura 7 días en las festividades del pan sin levadura. Por eso había 2 panes en la punta de la puerta. Esto a la 6ª hora tendría que ser removido. Los sacerdotes lo dejarían en la cima del pórtico. Y cuando Yeshua estuvo en la cruz, los evangelios nos dicen que pasó en el momento en que el sacerdote movió el último pedazo de pan y los israelitas estaban listos para quemar la levadura. Ahora, en la 6ª hora hasta la 9ª hora, estuvo oscuro en la tierra y el velo del templo fue roto de arriba hacia abajo. ¿Por qué se rompió? Porque Dios lo hizo. Porque en este momento Dios estaba diciéndoles, recordándoles que el Mesías estaba tomando toda la levadura, el pecado del mundo en él mismo. Esto fue otro signo del cielo para ellos, diciéndonos que Jesús murió por los pecados del mundo. Están escritos en nuestros libros. Ahora tomemos un pedazo de matzah y vayamos para la bendición de matzah. Primero será en hebreo. Dice, Baruch atah Adonai Eloheinu, bendito seas tú, oh Señor Dios, Rey del universo, quien nos ha llevado a celebrar la vida de Yeshua mientras comemos este matzah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vesivanu al akilat matzah. Bendito seas Dios del universo, quien nos ha traído a celebrar la vida de Yeshua mientras comemos esta matzah. Es en francés en este momento y significa lo mismo. Porque en Canadá los 2 idiomas oficiales son inglés y francés.
En este momento, el maestro de la casa dice, y es cuando trae las 10 plagas. Estas son las 10 plagas que Dios trajo a los egipcios para sacar a los judíos. Y cada una de las familias tiene que derramar 10 gotas de vino en cada plato. ¿Y cuál es el significado de esta ceremonia? Recordando las 10 plagas, nos ayuda a recordar la soberanía y el poder de nuestro Dios. Cada una de estas 10 plagas representan un dios egipcio y cada una se pone abajo mostrando la supremacía de Dios de nuestra Biblia. Y hay alguna ironía en esta historia cuando leemos el Éxodo. La primera de las 10 plagas llamada por Moisés cambia el agua del Nilo en sangre. Lo que Faraón, ¿qué hicieron los magos profesionales del Faraón? En lugar de acabar con la sangre, tornaron la sangre, el agua, en más sangre. No eran ellos muy inteligentes. Y cuando Moisés llevó a ellos más ranas, estos magos hicieron lo mismo, lo peor, trajeron más ranas. Eran muy orgullosos y arrogantes. Es así como la ceremonia va. Tenemos que derramar 10 gotas de agua de cada una de las plagas: sangre, ranas, gusanos, mezcla, pestilencia, hirviente, oscuridad y la muerte del primer nacido. Aquí vemos el poder de Dios contra los falsos dioses, porque Él es único y verdadero. La próxima ceremonia es aquella que nos recuerda a la gente de Israel de la dureza del tratamiento que ellos tuvieron que enfrentar al nacimiento de la nación. Durante esta ceremonia, las hierbas amargas se reparten en una pieza de matza. Las hierbas amargas o maror, que son muy amargas, se recuerda la condición de esclavitud de los israelitas en Egipto, porque los egipcios hicieron la vida de los judíos amargas. Ellos les amargaron sus vidas con cemento y ladrillo. Aquí otra vez en esta ceremonia podemos ver el sufrimiento de los israelitas desde la última diáspora o dispersión en el año 70 antes de Dios, cosas que fueron profetizadas por Moisés en Levíticos 23 y Deuteronomio 28. Procedamos con esta ceremonia. Tomemos un pedazo de masa y pongamos las hierbas amargas en ellas. Es muy amarga, pero la ley dice que tienes que poner suficiente hasta hacer que tus ojos derramen lágrimas para recordar la Pascua. Tomemos un poco de ellos y lo pondremos en nuestro pan. Los niños tienen que tener cuidado porque es muy amargo. ¿Listos? Primero es en hebreo. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizbotav besivanu ral hakilat maror. Bendito seas tú, oh Dios, nuestro Dios, Rey del universo, quien nos ha santificado por este mandamiento y nos ha reconocido con la aflicción de su pueblo. King of the universe, who has brought us to recognize the affliction of his people. Amen. I think this year is not too hard. People complain. Espero que no sea muy picante este año. Comiendo las hierbas amargas con Jaroset, esta parte de maror, con este pedazo de matza
Mezclaremos la palabra con Haroset. No hay equivalente en inglés para traducir la palabra Haroset. Es una combinación de manzanas cortadas, nueces, también algunas almendras, miel, canela y vino. Esto es comido para recordar a los judíos cuando sus padres fueron esclavos en la tierra de Egipto. Ellos tuvieron que hacer ladrillos y cemento para construir las ciudades del faraón. Se mezclan, tienen un poco de amargura y los israelitas recuerdan sus sufrimientos y por el sabor dulce del Haroset recuerdan sus alegrías y su libertad. Esta ceremonia es vista en Juan 13, 21, 30, cuando Jesús se identificó por segunda vez a aquel que lo iba a traicionar. Aquí no menciona el nombre de aquel que lo va a traicionar, pero dio una indicación. Leemos en Juan 13, 26, que después que él preguntó quién lo iba a traicionar, Jesús respondió, es él, aquel que tome el pedazo, al que le dé un pedazo de pan y que lo remoje en mi plato. Y teniendo el pan remojado, él se lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. Aunque estuvo él años con el Señor, él no lo reconoció, lo traicionó. Tomemos un pedazo de matzah, ponemos un poquito de este material amargo y encima podemos poner el Haroset, es el elemento café que tenemos en nuestro plato y haremos como una especie de emparedado, sándwich. Ponemos un pedazo de matzah arriba. Y primero va a hacer la bendición en hebreo, después en francés y el último será en inglés. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher peri ha'agavma. Amén. Bendito sea tú, nuestro Señor, eterno creador del fruto de la tierra. Estos dos sabores, amargo y dulce, nos recuerda quiénes éramos antes de reencontrar a Jesús. Y lo dulce es cuando gozamos su presencia. En las mesas de Passover encontramos también huevos rostizados antes que el alimento sea comido, y estos huevos rostizados representan el sacrificio, el cual fue ofrecido en el templo en la primera mañana de Pascua. Hay varios significados dados a esto. La redondez del huevo simboliza el ciclo de la vida. Es el símbolo también de dolor sobre la destrucción del templo, cuando el sacrificio pascual cesó. Además, el hecho de que hay un huevo en lugar del cordero hace un signo de duelo. El huevo es, de acuerdo a esto, un símbolo de la resurrección en judaísmo, y quizás es el origen de conectar la resurrección de Cristo con un huevo de chocolate de Pascua. El huevo, vemos que al final de la mesa está la mesa vacía y un vaso de agua. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa? Es la copa de Elías. Siempre en la casa de los judíos hay una silla vacía y una copa vacía. Nos recuerda Malaquías 4:5, porque es Dios quien les dijo, yo enviaré a Elías el profeta antes de la segunda venida. Miremos que yo enviaré a Elías el profeta antes de la venida, de la gran venida del Señor. De acuerdo a este versículo, Elías debe venir antes del Mesías para preparar el camino del Mesías. Y la tradición judía dice que Elías debe venir en la noche de Pascua. Solo que en caso que Elías viene esta Pascua, ellos dejan una silla vacía y una copa vacía para él. Y año tras año, Elías no viene. Y año tras año, la Pascua, la cena de Pascua, termina con la frase, el
próximo año en Jerusalén. La razón detrás de esta frase es que si Elías no viene este año, eso significa que el Mesías tampoco vendrá este año, y si el Mesías no viene, los judíos no regresarán a Jerusalén. Ellos tenían que esperar hasta regresar a Jerusalén. ¿Qué dicen los creyentes en Yeshua hoy? No este año próximo en Jerusalén, pero mañana en la Nueva Jerusalén, cuando Yeshua venga, en el momento que tendremos este gran lugar. ¿Cuál es el mensaje que tenemos en la festividad de Pascua? Hoy es este mismo Cordero, quien es el Mesías a sí mismo. Puede salvarte de la venida del juicio. Este es el mensaje de Pascua. Mientras los israelitas creían en la palabra de Dios, ellos ponían la sangre del Cordero en sus puertas y dinteles. Es como Dios se los pidió. Así hoy Dios nos pide en Juan 3:36, aquel que cree en el Hijo tiene una vida eterna. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de los que no creen? Pero aquel que no cree en el Hijo no verá la vida, pero el castigo de Dios está sobre él. ¿En qué lado estás tú hoy? Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador personal y tú quieres aceptarlo como tu Salvador, la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 9, si confiesas que Dios con tu boca, que el Señor Jesús, y crees que es tu Salvador en tu corazón, que Dios lo ha resucitado de la muerte, serás salvo. Este es el mensaje de Pascua. Yo le voy a pedir a todos que inclinemos nuestra cabeza. Y si no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, si el Espíritu habla a ti, repite esta oración conmigo. Si lo haces de manera audible o en tu mente, o levanta tu mano para reconocerlo. Yo lo voy a hacer en francés en este momento. Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Hoy reconozco que tú viniste a morir por mis pecados. Y hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Salvador. Gracias, Padre Abba, por enviarnos a tu Hijo, Yeshua. En el nombre de Yeshua, yo oro. Aujourd'hui, je reconnais que je suis un pécheur. Et je reconnais que tu es venu Esto es en francés. pour mes péchés. Aujourd'hui, je Aujourd'hui, les portes de mon cœur pour te recevoir comme mon sauveur personnel. Merci, Yeshua, de me sauver. Amen. Amen. If you have prayed, come and see me afterwards. I want to pray for si you. la han hecho esta May oración, the Lord bless you all. vengan a verme después. Dios los bendiga.